Hola amigos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del proyecto integrador de la clase de Introducción al Derecho. Mi nombre es Oscar Leal, mi matrícula es AL 890613 y en este proyecto nos piden hablar o explicar qué entendemos por Estado, por testamento, por sucesión, por constitución, por garantías individuales, soberanía, obligaciones y contrato. Entendemos por Estado una comunidad social con una organización política y común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. El testamento es un acto personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Este testamento es una de las partes en la que se divide la sucesión. La sucesión en sí es un acto jurídico a través de la cual una persona, llamada testador, transfiere al morir sus bienes, derechos y obligaciones a otra persona, sea a través de una manifestación expresa de su voluntad o mediante disposición legal. Y esta sucesión puede ser de dos maneras, vía testamento o vía sucesión legítima. El testamento, como ya lo habíamos mencionado, es un acto irrevocable y libre, ¿no? La sucesión legítima es cuando se presenta la sucesión legítima en estos siguientes elementos. No existe un testamento, el testador no dispuso de todos sus bienes, el heredero muere antes de que el testador reciba la herencia, el testamento es declarado nulo o no se cumple la condición impuesta al heredero. El testamento puede ser cuando hay testamento y cuando no lo hay. Cuando hay testamento es una sucesión testamentaria y cuando no hay testamento es una sucesión legítima o forzosa. Entendemos por constitución un texto codificado de carácter jurídico-político surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que anteriormente estaban unidos o entremezclados. Define sus respectivos controles y equilibrios, además es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las normas jurídicas. Fundamentando todo el ordenamiento jurídico, incluye el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos, también delimitando los poderes e instituciones de la organización política. Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al artículo 29. Entendemos por soberanía el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, sin interferencias externas. En teoría política, la soberanía es un término sustantivo que designa la autoridad suprema que posee el poder último e inapelable sobre algún sistema de gobernabilidad. Entendemos por obligaciones, que jurídicamente se entiende, es una relación jurídica en virtud de la cual una persona a la que se denomina acreedor puede exigir a otra, que se le llama deudor, la satisfacción de una prestación que puede consistir en dar, en hacer o en no hacer algo, la cual está garantizada con un activo patrimonial. Los elementos de existencia del contrato pueden ser el consentimiento y el objeto. Los elementos de obligación son los sujetos, que pueden ser acreedores o deudores, la relación jurídica y el objeto como tal. Un contrato es un acuerdo libre y voluntario entre dos o más personas y su objetivo es crear y transmitir derechos y obligaciones. Los elementos de existencia del contrato, como ya lo habíamos mencionado, es el consentimiento y el objeto. Los tipos de contrato pueden ser traslativos de dominio, ahí entran lo que son de compra-venta, las permutas, las donaciones. Los traslativos de uso, que pueden ser los de arrendamiento y de comodato. Los de garantía, que son las fianzas, las hipotecas o las prendas. De representación, que son de mandato y comisión, y de seguros. Los elementos de validez del contrato: capacidad legal, ausencia de vicios, licitud en el objeto del contrato y la forma.
Otra de las preguntas que se nos piden contestar en este proyecto integrador es: ¿en qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Bueno, una obligación jurídica se puede extinguir por el pago o cumplimiento o por la pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación o por la novación. Y aquí mostramos las formas en las que se pueden extinguir las obligaciones. Que ya lo mencionábamos: el pago, la novación, la compensación, la remisión, la confusión, la rescisión, la dación en pago, la delegación o la prescripción del objeto. Los elementos de validez del contrato, como ya lo habíamos mencionado, es capacidad legal, ausencia de vicios, licitud en el objeto del contrato y la forma. Otra de las preguntas que se nos piden contestar es: ¿qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compra-venta de un inmueble, de un bien inmueble? Bueno, una de las cosas que se pueden evitar son los sobrecostos por problemas en el inmueble, ya que en el inmueble existan grietas, desperfectos, problemas en las instalaciones eléctricas, que haya humedad, por lo que es importante evaluar si realmente es acorde a su valor económico plasmado en un contrato. Otra de las razones por las que, otra de las situaciones que se pueden evitar es que nos vendan el inmueble por encima de su valor. Es importante investigar los precios de la zona, cómo andan los precios ahí en donde te están vendiendo el inmueble, que sean similares al que piensas adquirir. Otra cosa que podemos evitar es que nos endosen deudas. Eso es demasiado importante, porque muchas de las veces quedan deudas como de recibos de servicios, cosas que deben de quedar estipulados en el contrato para saber que se pagará esa deuda, ¿verdad? Esos servicios deben de estar en ceros totalmente. Otra de las cosas que se pueden evitar ahí son los supuestos de cualquier índole, los que se mencionan en las cláusulas. Los clientes aceptan promesas verbales debido a su desconocimiento de la materia, pero es importante que todos los acuerdos y condiciones se estipulen en el contrato, o sea, en las cláusulas. Ahí se estipula todo lo que debe de hacer o no debe de hacer, tanto una parte como la otra. Un claro ejemplo para evitar situaciones es que si el propietario informó al comprador que pagaría los gastos de seguridad solo de manera verbal, cuando se le solicite cumplir con el pago, puede alegar que esto es falso y puede dejar al comprador con la deuda sin tener la posibilidad de realizar ningún tipo de reclamación, porque no se estipuló en el contrato. Eso también lo podemos evitar asentándolo en el contrato. Otra de las cosas que podemos evitar ahí con el contrato es evitar que se registre cualquier pago y nos cobren doble. Se debe estipular por escrito la manera en que se va a realizar el pago del inmueble y solicitar el recibo de pago. Es conveniente que antes de que se firme el contrato se valide el contenido. Otra de las cosas que podemos evitar es un desatendido y pasarlo por alto. O sea, es importante ver los detalles. Muchos expertos inmobiliarios recomiendan estampar la firma en cada una de las páginas y anexos que aparecen en el contrato y no solo en la última. Además de no firmar contratos con espacios en blanco, para evitar que se eliminen partes o se introduzcan cláusulas que puedan perjudicar al cliente. Otra cosa que podemos evitar es que no se registren todos los posibles muebles existentes dentro del inmueble. De la misma forma que conviene dejar constancia del estado de la vivienda en el contrato, también es importante incluir todos los muebles en caso de que estén incluidos en la casa. Esto puede realizar a través de un anexo que describa el mobiliario, electrodomésticos, accesorios y el estado en el que se encuentra. Así se evita que después se culpe al cliente de haber estropeado un aparato, un mueble, etc. Otra de las preguntas que nos piden contestar es que mencionemos situaciones reales en las que no se firma un contrato, pero que es importante que se aplique. Bueno, una de las situaciones reales que yo considero es cuando compras alimentos en el supermercado. No se firma un contrato como tal, pero se aplica el pagar artículos adquiridos. Es una transacción vía ticket, uno paga el dinero en la caja y uno recibe un ticket sin recibir un contrato de cada uno de los artículos que se está llevando.
Otro de los ejemplos es la compra de ropa en una tienda, que es más o menos similar a la que se compra en el supermercado. Tampoco se firma un contrato, pero se tiene que pagar por las prendas y el ticket es el respaldo. Otro ejemplo es cuando se compran climas para la casa o electrodomésticos o enseres, tampoco se firma un contrato, solo se paga por ellos y el ticket sigue siendo el respaldo del producto. Esto es todo en cuestión del proyecto integrador referente a lo que es el tipo de contrato, los contratos, lo que es el Estado, la Constitución, lo que se nos está pidiendo por ahí que contestemos y esperamos vernos pronto en el próximo video. Muchas gracias.